primero con una introducción, hermanos. Yo he plasmado aquí en la pizarra, como ustedes pueden ver, un poco del tema de hoy. El día de hoy voy a hablar, este tema lo iba a hablar la semana pasada, no pude por un percance. Y voy a hablar también, por un caso en específico, hace poco hemos pasado lo que es la reforma protestante, ¿verdad? Algo que nosotros hacemos una actividad aquí en la iglesia y hemos podido mostrar nuestros murales, ¿cierto? Entonces voy a hablar qué es un poquito para que ustedes entiendan qué es la reforma protestante, cómo inició, quién inició, hermano, para que ustedes entren en contexto y entiendan. El 31 de octubre del año de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero, creo que este nombre es bien conocido en la iglesia, que hemos hablado bastante de él, colocó un documento en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Lutero tenía las 95 tesis. No sé si acá me entienden mi letra más o menos. Pero Martín Lutero clava sus 95 tesis. ¿Amén, hermanos? Así me están entendiendo, ¿verdad? Sí. Amén. Lutero tenía las 95 tesis que acusaba, ¿qué cosa? La venta de ¿qué? De indulgencias. Tras aquel suceso, dio como resultado la Reforma Protestante, que se volvió un movimiento para regresar a las Escrituras. ¿Amén, hermanos? Para limpiarnos de toda traición y de todo error de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué les hablo de esto, hermanos? Porque nosotros debemos entender la importancia de nuestra historia, hermanos. Muchas veces nosotros decimos que creemos en algo, pero no sabemos por qué. Decimos, yo creo en esto, el pastor dice, yo creo en la sola escritura, pero ¿por qué, hermanos? Han investigado, han buscado el por qué la sola escritura, por qué debemos creer en eso. Muchas veces no lo hacemos, hermano. Y uno de los primeros en chancarme soy yo. Tengo mucha dificultad para muchas veces leer, buscar en su palabra. Muchas veces no entendemos ni siquiera por qué creemos eso, ni por qué lo creemos. A ver, hermanos. En los días de Lutero, el encargado de negociar la indulgencia era un tal Johann Texel. ¿Qué cosa? Vamos a ver a Johann Texel. ¿Qué cosa es lo que prometía Johann Texel? Prometía el perdón de los pecados y la liberación de alma del purgatorio. Amén, hermanos. Eso es lo que él hacía. Ofrecía, salía a la calle a decir que él ofrecía el perdón de pecados y la liberación de almas del purgatorio. Entonces ahí nos vamos a una pregunta nosotros, que ya se nos ha hablado mucho, y lo importante que es, ¿el arrepentimiento no es necesario? Si Johann Texel decía que él, por las indulgencias, perdonaba pecados y la liberación de almas del purgatorio, ¿no es necesario acaso el arrepentimiento? Como les he dicho, muchos de nosotros no sabemos en lo que creemos. Uno de ellos era él. Ofrecía el perdón y la liberación de almas del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Supuestamente un lugar de espera, algo que no es bíblico, algo que no dice la palabra de Dios. En ningún lado de la palabra de Dios dice que tenemos un lugar de espera, no dice eso la palabra de Dios. El arrepentimiento es muy necesario para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Estaba haciendo algo incorrecto, algo que no está bien. Amén, hermanos. ¿Qué principios defendieron los primeros reformadores? Estos principios que defendieron dieron como resultado las 5 solas de la reforma. Amén, hermanos. La sola escritura, o como está en latín, la sola escritura, la sola gratia, solus Christus, sola fide y solo Deo gloria a Dios. Solo Deo gloria. ¿Qué significa? Sola escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fe y solo Dios sea la gloria. Amén, hermanos. Pero el día de hoy vamos a hablar de la sola escritura. Como lo puse aquí en el título. Amén, hermanos. Vamos a hablar de la sola escritura. Amén, hermanos. Amén.
9. El trasfondo de todo este debate, hermanos, acerca de las indulgencias, era un asunto mucho más fundamental, y cuál era la base sobre la cual podemos diferenciar la verdad del error. Esto me trajo mucho a la mente. Conversaba con algunos hermanos este fin de semana, y uno de los hermanos me decía, pero ellos como tú entienden la palabra de Dios. Me decía, yo la entiendo diferente. Tú entiendes así la palabra de Dios, pero yo leo este versículo y yo lo entiendo así. Entonces, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué se dio la sola escritura? Para poder nosotros comprender quién verdaderamente tenía la verdad del error, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber quién tiene la razón y quién no la tiene? A ver, yo sé que muchos de ustedes acá en la iglesia, cuando muchas veces sale a predicar acá, tanto hermano como el pastor, siempre es puesto en debate en sus cabezas, en sus mentes, si es realmente lo que la palabra de Dios quiere decir, ¿verdad? Creo que acá hasta yo le he puesto en discusión en mi mente, tal vez no lo decimos, tal vez nos quedamos callados, pero muchas veces ponemos en discusión y un poco que decimos, pero eso no creo que diga la palabra de Dios, o yo lo entiendo de una forma diferente, no lo entiendo así. Entonces vamos a ir un poco de lo que pensaba la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tenía esto, muy por encima de la Escritura. Tenía primero la Biblia, después tenía las tradiciones y tenía el Papa. ¿Y qué es lo que tenía Lutero? Solamente la Escritura. Entonces, un poco para contextualizar qué es lo que pasó con Lutero, él fue llamado a la Asamblea de los Príncipes Sacros del Imperio Romano Germánico. Si no me equivoco, esto le llaman algo como la dieta de Worms. Si no me equivoco, la dieta de Worms. Fue llamado para retractarse de sus 95 tesis. Amén, hermanos. Pidió 24 horas para dar su respuesta. Y después de las 24 horas, dijo que no se iba a retractar si no le demostraban con las escrituras que él estaba equivocado. ¿Y saben lo que le dijeron? Dijeron que eso no era una discusión, que esa reunión que se hizo solamente era para que él se retracte. Amén. Y Lutero dijo esto, que cada vez que lo leo se me congela el corazón. Si no me convencen mediante testimonios de la Escritura o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujeto mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Y yo quiero hablar de algo que hace poco me pasó a mí, no voy a decir ni más, aquí más. Hace poquito fuimos a una reunión de pastores y de hermanos, ¿no? Y se hablaban de temas, ¿no?, en específico, y de cosas que sabemos por la palabra de Dios que no son correctas, que no están bien, que no dice la Biblia. Y teníamos que defender nuestra fe, teníamos que decir que eso no era correcto. Y en mi corazón yo decía, no, como yo veía pastores, yo decía, no, yo cómo voy a hablarle a los pastores, yo cómo voy a decirle que ellos están mal, no están bien, que no está correcto. Y escudaba eso con mi pecado de esa forma, escudaba el defender la palabra de Dios, así como Lutero sí lo hizo, escudaba eso diciendo que les iba a faltar el respeto cuando no era así, cuando por encima de los pastores, cuando por encima de cualquier persona está la palabra de Dios. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces no defendemos la palabra de Dios, muchas veces nos quedamos callados. Me pasa mucho eso. Hace poco también a mi trabajo han entrado hermanos, porque son hermanos en Cristo, creen en Cristo igual que nosotros,
que tienen una postura diferente a la de nosotros. Y uno de los hermanos me comenta y me dice, pues no, yo creo porque yo estoy convertido, me dice. ¿Pero por qué estás convertido? ¿Por qué me dices esa palabra convertido? Le digo, yo soy convertido porque el Señor me ha convertido en un sueño. Él me mostró cómo sanó a mi hija, cómo mi hija se curó, mi otra hija también. Un ángel lo cargó a mi hija y ella se sanó. Así me dijo, ¿no? Entonces yo dije, wow, yo no puedo decirle, yo no le puedo decir, no está bien, eso no es correcto. Él me decía que eso era una profecía. Entonces yo le dije, hermano, pero ese sueño, como nos han enseñado, ese sueño no está acorde a la palabra de Dios. Le digo, ¿es correcto conocer la palabra de Dios? Con un poco de temor, sí, porque no quería que se sienta incómodo ni mal, ¿no? ¿Ese sueño está acorde con la palabra de Dios? Sí, me dice. Entonces, si la palabra de Dios lo dice, ¿tú crees que es necesario que Dios te mande un sueño o algo para que tú creas? Se quedó callado, no sé cuál habrá sido la respuesta en su corazón, pero esto fue una experiencia también, donde tal vez en algún momento el Señor dispuso en mi boca, porque sé que no soy yo, es Él mismo que mueve, que todo lo bueno que tal vez pueda salir de mí es Él, y todo lo malo soy yo. Y eso es algo que tenemos que entender. Hay algo que yo quiero remarcar, algo que hace mucho la Iglesia Católica Romana. Pone las tradiciones y los concilios del Papa muy por encima de la Escritura, muchas veces. ¿Sí? Y muchas veces nosotros somos como unos mini papas. ¿Me entienden? O les explico. Como muchas veces nosotros ponemos nuestro entendimiento por encima de las Escrituras. Ponemos lo que nosotros creemos por encima de lo que dice la palabra de Dios. ¿Somos acaso diferentes a lo que hace la Iglesia Católica Romana? No, ¿verdad? Porque hacemos esto. Ponemos por encima nuestras experiencias, así como el hermano que ya les comenté. Ponemos por encima nuestras experiencias y hacemos eso, hermanos. Decimos lo que creemos, porque así lo creemos, porque nuestro corazón así dice que tenemos que creer, y es algo que no está bien, es algo que no es correcto. Hay caminos que al hombre parecen rectos, dice, pero que ¿a dónde llevan? A la perdición, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de las fuentes de esta doctrina. Para poder nosotros entender la fuente de estas doctrinas, tenemos que entender que hay dos tipos de revelaciones que Dios nos ha dado para nosotros poder comprender. No sé si pueden ver acá ahorita, acá hay lo que dice, fuentes de esta doctrina. Tenemos la revelación natural y la revelación especial. Y para poder comprender qué es la revelación natural, vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a ver nuestras Biblias. Creo que ya contextualicé un poco de lo que había pasado en aquel entonces y cómo nace la Reforma Protestante, cómo nacen las 5 solas. ¿Sí? Y remarqué que vamos a hablar hoy día de la sola Escritura. Y las fuentes de la sola Escritura, vamos a ver la revelación natural. Y para esto vamos a buscar Salmos 19. Versículos 19, versículos del 1 al 3. A ver si mi hermano me puede apoyar y lo lee lentamente y fuerte y claro. Los cielos Si lo lee, lo lees.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su alcoba... Hasta 3 nada más. Amén. Entonces, ¿qué entendemos por revelación natural? No sé si estoy para contar revelación natural porque es importante ese término. Por eso lo puse ahí. ¿Qué es la revelación natural? Como nosotros nos levantamos todos los días y nos paramos, Dios se revela a través de algo en nosotros. De su firmamento, de su creación. Él dice, ¿a través de qué? De su creación, ¿verdad? Él se muestra a través de las plantas, a través de todo lo que podemos ver, ¿sí? A través de los cielos, de su firmamento. ¿Amén, hermanos? Y entonces, si Dios se ha revelado a través de todas esas cosas, ¿por qué el hombre no cree? Para eso vamos a citar otro versículo bíblico, que es Romanos 1:20. Amén. Sí, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Una vez más, nos dice que no tenemos excusa. Entonces, si en algún lugar del mundo no llegase la revelación especial de la palabra de Dios, ¿alguien tiene excusa? ¿Alguien tiene excusa de decir, no, es que Señor, a mí no me predicaron? ¿Alguien tiene excusa? ¿Por qué? Porque Dios se revela a través de qué? De su creación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué no podemos creer? ¿Por qué no podemos creer? Tenemos una condición, hermano, que tergiversamos todas las cosas. Y eso es nuestro pecado. Es suficiente la revelación natural para nosotros poder creer. Es suficiente ver los cielos para saber que Dios existe. Es más, he escuchado por ahí algunos. Hay un tal Emmanuel, si no me equivoco, que dice, no, tiene que haber algo, una lógica. Él es un deísta, no cree en Dios, no pertenece a ninguna religión, pero cree. Él usa la lógica, dice, pero todo tiene una causa y un efecto, ¿verdad? No puede ser que esto haya sido creado de la nada. No puede ser. De alguna forma tuvo que haber sido creado. ¿Cierto? Debe haber un ser superior a nosotros. Toda la lógica nos lleva a eso. Pero nuestro pecado no nos hace creer. No podemos si no queremos, dice la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos 3:10 que está ahí al costadito. Romanos capítulo 3, versículo 10. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Continúe, hermano. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron inútiles. Amén. Acá en mi versión dice, no hay quien tenga entendimiento. Y esta es una palabra clave, no tenemos entendimiento para entender las cosas de Dios. No tenemos ese entendimiento porque el pecado transgiversa y quita ese entendimiento. No podemos entender, porque si aquí todos nosotros
estuviéramos libres de pecado, sería suficiente la revelación natural y podríamos creer en Él. Pero no es así. Entonces, ahora ya que entendimos qué es la revelación natural, ahora vamos a hablar qué es la revelación especial. Amén, hermanos. La revelación especial es lo que tenemos aquí. La Biblia, hermanos. La palabra, como dice la Escritura, la palabra profética más segura que nosotros tenemos es esta. Por nuestro pecado, Él nos dio esto para poder nosotros ser confrontados a través de su palabra, ¿no, hermanos? Nos debemos someter cada día a las Escrituras, ¿no, hermanos? No nos debemos someter a una tradición, a un magisterio, como lo dice el Papa. Amén, hermanos. No nos debemos someter a nuestro entendimiento. No nos debemos someter a decir, yo entiendo así la palabra de Dios. Debemos someternos aquí a lo que Él dice en su palabra, ¿no, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que declara y cree la sola Escritura, ¿no, hermanos? Vamos al primer punto. Amén, hermanos. La sola Escritura declara que la palabra de Dios es inspiración divina. Amén, hermanos. Entonces, acá yo dividí en dos partes que no le he puesto ahí. Una es la voluntad divina y la voluntad humana. Vamos a ver qué dice la voluntad divina. Para eso vamos a buscar 2 de Timoteo 3:16. No sé si lo pueden anotar, es importante marcarlo. Voluntad divina y voluntad humana. Amén, hermanos. ¿Cuál es la voluntad divina? 2 de Timoteo 3:16. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Voy a leer la versión que dice así: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios. Es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Vemos ahí siquiera una ruptura de decir, hay una duda. ¿Qué dice? Para corregir, para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. No dice para mostrar a la gente que puede ser que así se puede vivir, no. Dice para mostrar a la gente cómo Dios quiere que Él manda. Esta es la voluntad divina. Vamos a Mateo 5:18. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla. Esta es la voluntad divina. Amén, hermanos. ¿Qué nos declara el Señor? Que todo lo que está escrito en esta Biblia va a pasar. Su voluntad es eterna, como hemos aprendido. Los decretos de Dios son eternos, hermanos. Sus decretos son eternos. Porque si no creemos que es eterno, dejaría Él de ser Dios. Amén, hermanos. Entonces, como Él lo declara aquí, no va a pasar ni una tilde. Creo que Dios, por si te quedara alguna duda, ¿no? Por si te quedara por ahí una pizca de duda, Él dice que no va a pasar ni una tilde. Él no pone en duda nada, creo que se den cuenta. Él es tan claro para hablar y tan recto en su voluntad que dice que yo no voy a pasar ninguna tilde. No va a pasar nada de lo que la Biblia habla y expresa acerca de la voluntad divina. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que declara la voluntad humana. Ya vimos lo que dice la voluntad divina, ¿verdad?
Porque acá vemos que la palabra de Dios es inspiración divina, no inspiración humana, ¿no, hermanos? Aunque fue escrita por hombres, la inspiración es de Dios. Amén, hermanos. Ahora vamos a buscar, porque algunas personas ponen en tela de juicio que la palabra de Dios no fue escrita por hombres, entonces tiene errores, tiene fallas. No, la palabra de Dios no tiene fallas. Porque si tuviera fallas, sería por la voluntad del hombre. Entonces, para nosotros entender cuál es la voluntad del hombre, yo puse aquí lo que leímos hace un momento acerca de Romanos 3:10, hermanos, que deben entender por ahí, que el hombre no quiere ni puede. No puede. ¿Por qué? Por el pecado que tenemos. Toda nuestra voluntad es hacer el pecado. Esa es nuestra voluntad, hermanos. Todo lo bueno que nosotros hacemos no es por nosotros, es porque Dios hizo que nosotros lo hagamos. Y todo lo malo sí somos nosotros. Así que recuerden, cada vez que pasen por una calle y vean a un niño y tengan compasión y le den algo, eso no fueron ustedes. Eso fue Dios que puso el querer como el hacer, como dice su palabra. No fuimos nosotros. Podríamos haber sido más malos de lo que ya somos si no fuera por su gracia. Amén, hermanos. Entonces, jamás tenemos que poner en tela de juicio y decir que la palabra de Dios no es inspiración de Dios, sino inspiración humana. Porque la inspiración humana nos lleva a todos los pecados habidos y por haber. Esos somos nosotros. Entonces tenemos que tener claro que la palabra de Dios es útil para corregir, para consolar, para todo ese tipo de cosas. Y nuestra voluntad humana es ¿para qué? Para hacer todo lo humano. Vamos al segundo punto, que es la inerrancia de las Escrituras. Amén, hermanos. Muchas personas también creen que la palabra de Dios se equivoca por algún punto. No, esto no está bien, no es correcto. Mira, esto se contradice por aquí, se ha confundido. Amén, hermanos. Vamos a buscar Salmos 12:6. Amén, hermanos. Salmos 12. Lean los hermanos que no han leído para que todos podamos participar, hermanos. Amén. Amén. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Voy a leer mi versión, hermano, para que tenga un poco mejor, que tenga un poco más. La palabra del Señor son tan puras y verdaderas como oro o plata terrenales, que han sido fundidas y purificadas 7 veces. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que ha sido fundida 7 veces. No sé si ustedes conocen el proceso de fundir en calor. Sí, es un proceso bastante tedioso por el tema del calor. Imagínense que se haga 7 veces. Y eso es un ejemplo nada más. Creo que la palabra de Dios es infinitamente correcta, hermanos. Él no se puede equivocar. Y si nosotros encontramos de repente por ahí que se confunde la palabra de Dios, o creemos que hay algo que no está correcto, le digo claramente, eso es un pecado de ustedes. Amén. Es nuestro pecado. Así como yo les comenté, ¿no? Que no pude defender porque me escudé a través de una excusa y dije, no, yo no puedo defender la palabra de Dios porque ellos son pastores. Me escudé bajo ese pecado. Así nosotros nos escudamos. Amén, hermanos. Entonces tenemos que comprender, y cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios y confronte nuestra vida y digamos, pero no creo que la palabra de Dios diga eso, no creo que esto sea correcto, eso es nuestro pecado. Amén, hermanos.
es nuestro pecado, que no nos deja ver lo que Dios quiere que veamos. Amén, hermanos, porque ¿qué dice? Son puras y verdaderas. Entonces, la palabra de Dios no se confunde, hermanos. Él tiene, como lo vuelvo a repetir, Él es eterno. Él no se puede confundir. Amén, hermanos. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la máxima autoridad en la iglesia. Amén, hermanos. El tercer punto declara que las escrituras tienen la máxima autoridad en la iglesia. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Gálatas, si hay alguien que no haya leído, una vez que terminemos y lean todos, se vuelve a repetir. Pero mientras no hayan leído todos, continuemos con lo que falta, ¿amén? 1 del 6 al 9. Quiero que presten atención de esto porque de ahí voy a contar algo, un suceso que ha pasado. Estimadas iglesias, Gálatas 1, 6 al 9. Sí, Gálatas 1, Sí. 6 al 9. Sí, Gálatas 1 del 6 al 9. Me parece increíble que ustedes tan pronto les estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que anunciamos. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Dios, pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Amén, hermanos. Hablé sobre que las escrituras tienen la máxima autoridad en la iglesia, ¿no, hermanos? Todo lo que la palabra de Dios ya dijo, nadie la puede cambiar. No lo puede cambiar para ningún ángel, amén. No lo puede cambiar ningún ángel que baja de los cielos, dice, ni de donde venga, perdón, de los cielos no, ni de donde venga ni de donde parezca. No lo puede cambiar. Entonces nosotros no podemos basar nuestras experiencias de que vino un ángel y que me dijo esto, que la palabra de Dios entiende esto, porque no. Ni siquiera por ver un ángel ni por soñar nada, hermano, ni por nuestras propias experiencias podemos cambiar que la autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver un ejemplo de una iglesia que sí le dio más importancia a una experiencia y se fue a otro trasfondo incorrecto, que no está bien. Vamos a hablar de Joseph Smith. ¿Algunos de ustedes han escuchado de este varón? Joseph Smith. Dice que se le presentó el padre y el hijo, se le presentaba. Bueno, poco creíble que el padre y el hijo se le presentaba, se frecuentaban. ¿Sí? Cuenta que en una nación Dios le revela a través de un ángel unos escritos que estaban cerca de su casa y que estaban si no me equivoco, en unos rollos de oro, no sé si en un tablón de oro, pero no sé si me equivoco, lo pueden investigar. Dice que lo vieron en un tablón de oro, no sé si me acuerdo, era un rollo de oro, y que ahí se revelaba Dios y que faltaba completar. Y de ahí nace el libro del Mormón. Si no me equivoco, el ángel también se llama Moroní, si no me equivoco. Un ángel dice. Yo me pregunto a los mormones, ¿no habrán leído esta parte de la palabra de Dios? Yo no estoy diciendo que no se la presión, porque realmente esa experiencia, así como pasó con el hermano que dije, yo no estoy demeritando la experiencia, porque sí pudo haber pasado. Ahora, ¿será una experiencia que nos lleva a lo que dice la Escritura o no? Entonces, si es una escritura
que cambian lo que Dios dice, no está bien. Y no nos vayamos muy lejos, tenemos a nosotros. Si es algún pensamiento o algún sueño que cambia en la forma en que nosotros creemos el verdadero evangelio y no se somete a lo que la palabra de Dios dice, no es correcto, ¿verdad? No está bien. Debemos reflexionar, hermanos, cada día y tener cuidado porque primero, yo sé que la palabra de Dios no es para mí, es para ustedes y muchas veces hemos aprendido de una forma distinta hace mucho tiempo, ¿no? Hemos aprendido que las experiencias, aunque no lo digamos, muchas veces las experiencias subordinan a la palabra de Dios, la ponen por debajo de la palabra de Dios. Y creo que aún tenemos eso, hermanos. Yo, tanto ustedes, muchas veces aún tenemos eso. Creemos que las experiencias muchas veces son más. A veces en nuestras oraciones, Señor, dime, enséñame. Pero si la palabra de Dios lo dice todo, ¿qué más necesitan saber? Señor, he escuchado, revélate a través de sueños, Señor. Yo quiero saber cuál es tu voluntad. Pero si la voluntad de Dios está en la palabra de Dios, ¿por qué pedimos algo que ya está escrito en la palabra de Dios? Entonces, es por eso que la iglesia se somete bajo las escrituras, no se somete bajo una tradición, un magisterio, no se somete bajo lo que un hombre dice, como lo que pasa en la iglesia, no se somete bajo lo que un ángel o otro hombre dice, ¿verdad? No se somete bajo eso, se somete bajo lo que la palabra de Dios muestra a su iglesia a través del Espíritu Santo, lo que Él quiere decir. Amén, hermanos. Vamos a pasar ahora al cuarto punto, que es la claridad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Para eso vamos a buscar el Salmos 119, 130. Salmos 119. Para que me sigan el paso, hermanos, también yo lo escribí aquí, no sé si se puede entender, para que un poco ustedes también puedan entender más o menos, si es que no me explico bien, el paso a paso, ¿no, hermanos? La claridad de la palabra de Dios. Salmos 119. Salmo 119, versículo 130. Amén. Amén. La exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. Al sencillo. Amén. Acá tengo otra versión, suena muy bonita esa versión, me gustó. Tu palabra nos ilumina, educa a los ignorantes. Ignorante significa, no es algo malo, muchas veces lo usamos esta palabra para decir, eres un ignorante, es una feo, ¿no? Pero en sí, ignorante significa ignorar, no saber algo, ¿no? No sabes algo. Educan a los que no saben. Entonces, la palabra de Dios es clara. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica Romana? Que solo la Iglesia y el Papa pueden interpretar la Biblia. ¿Y es esto cierto? No es cierto, ¿verdad? La Biblia dice que Él, como dice acá, educa a los ignorantes. Hay otra versión que dice educa, no, enseña al sencillo, a lo simple, ¿verdad? Entonces no podemos solamente atribuirle a un solo hombre decir que él puede interpretar la Biblia, porque no es así. Nosotros podemos interpretar la Biblia a través de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Si nosotros encontramos muchas veces, hermanos, como ya lo he repetido, si nosotros encontramos, porque hay partes de la Biblia que al hombre le es difícil entender. No quiere decir que la Biblia en su totalidad también se puede entender claramente, porque no es así. Hay partes en la Biblia que son difíciles de entender. Hay un versículo que no recuerdo cuál es, que habla sobre que hay partes en la Biblia que no se pueden entender fácilmente.
Pero eso no es porque la palabra de Dios no sea clara. ¿Qué le digo en su momento? Todas las cosas que pasan con nuestra mente y que no entendemos y que tenemos dudas es por nuestro pecado, hermanos. Si nosotros buscamos en la Biblia, vemos textos y leemos la Biblia según su contexto, vamos a entender lo que la palabra de Dios dice. Pero si nosotros leemos solo un pedacito y decimos, pero mira, yo entiendo esto. No, pero esto dice aquí sí. No vamos a comprender y vamos a transversar la palabra de Dios porque no estamos entendiendo lo que realmente la carta dice o en su totalidad la Biblia dice. Por eso es importante que nosotros estudiemos, hermanos. Como les digo siempre, esto no solo lo echen a ustedes, lo echen a mí también. Soy una de las personas que le dificulta mucho comprender lo que la Biblia dice. No soy constante, no. Le pido a Dios, a veces cuando voy caminando al trabajo, tal vez no arrodillado, pero caminando al trabajo, y le digo, Señor, ayúdame a entender o ayúdame a tener ese deseo, Señor, yo de poder leer, porque es que la verdad no lo tengo, hermanos. Pero le pido a Dios que Él me dé, porque yo sé que todas esas cosas malas son por mi pecado y por las cosas malas que yo soy, pero yo sé que si Él pone en mí ese deseo es porque Él quiere glorificarse, ¿no, hermanos? Y ese deseo tenemos que tenerlos todos. Pedir a Él que Él haga su voluntad en nosotros. ¿Te cuesta leer la Biblia? A mí también me pasa. ¿Te cuesta entender la Biblia? A mí también me pasa. ¿Pero por qué pasa eso? Por nuestro pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que Él ponga en nuestro corazón esto bueno que es buscar de Él. Amén, hermanos. Y quinto punto. La suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente, ¿verdad, hermanos? Vamos a buscar, así como les hice buscar 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Ese es uno de los primeros versículos que leímos. ¿Y por qué les digo que es suficiente explicar acá lo dice? No sabes, hermanos, si me puede ayudar con el texto. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Hermana, 3:16. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Amén, hermanos. Y eso nos lleva también a otra situación que nosotros tenemos como personas. Muchas veces nosotros, cuando vemos un hermano que está caído, o no sé, tu hijo, por ejemplo, o tienes un amigo, vamos y le hablamos al hermano. Y mira, ponemos nuestro consejo humano y subordinamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le damos consejos humanos. Por ejemplo, el hermano, no sé, pongamos un ejemplo, el hermano tiene un problema con su esposa y le dices, hermano, pero tú tienes que, no sé, conversarte con tu esposa. Y ponemos un consejo humano y subordinamos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué dice que es suficiente? Es suficiente para aconsejar también. Dice, para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente la manera de vivir. Cuando nosotros demos un consejo, hermanos, que sea bíblico. Me pasa mucho, en mi lugar de trabajo, muchas veces me cuentan sus problemas, ¿no? Y yo siempre les enseño, ¿no? Sí, tienes que buscar de Dios, pero no le hablo la palabra de Dios. Y eso también es subordinar la palabra de Dios. Poner tu consejo por encima de lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. Y eso no es algo que esté correcto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Acá mismo en la iglesia.
Sí, hemos hecho esto. Nos damos consejos que sí, que tiene que ser así, que tiene que ser así, pero no hablamos como la palabra de Dios dice, no decimos lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Y me gusta mucho esta oración porque dice, por si queda duda, mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Mostrar cómo debemos vivir. Ahí está. No pone dudas. No dice mostrar cómo debe vivir en la iglesia. Nada más. No. Mostrar cómo debemos vivir en nuestro día a día también. Amén, hermanos. Entonces, creo que pongamos en reflexión esto y entendamos que nosotros somos pecadores, hermanos. Nosotros somos pecadores y que Dios es santo y puro y que Él no se confunde en las escrituras. Él no se confunde. Nosotros somos los que nos confundimos, hermanos. Romanos 9 nos declara, si nosotros leemos hasta el final, todos Romanos, hasta terminar el capítulo, nos habla de lo tan pecadores que somos. La palabra dice, decimos mentiras, somos malos. Esa condición tenemos como humanos, pecadores hasta los tuétanos. Respiramos pecado, hablamos pecado, caminamos pensando en el pecado, tenemos pecados ocultos, porque tenemos, hermanos. Muchas veces pedimos perdón por los pecados que vemos superficialmente, pero los peores pecados están ocultos. Muchos pecados ocultos. Dios es santo y justo, hermanos, para perdonar pecados. Amén. Nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, ¿no, hermanos? Pero hermanos, entonces ustedes me preguntan, ¿cómo conozco a Jesucristo? Vamos a buscar 1 de Juan 1:1. Perdón, hermanos, primero es Hebreos 1:3. En esa orden, ¿sí? Hebreos 1:3. En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variables. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono, majestuoso de Dios en el cielo. ¿Qué nos quiere decir el versículo? ¿Quién es la palabra? El Hijo, ¿verdad? Si nosotros leemos netamente, nos vamos a dar cuenta que Él exalta a su Hijo y que dice que Él sostiene su palabra a través de su Hijo. ¿Quién es la palabra? Cristo, ¿verdad? Vamos a buscar Juan 6:51. Juan. Sí, Juan 6:51. Juan, capítulo 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida eterna. Entonces, si nosotros hemos entendido quién es el pan,
¿Usted qué piensa cuando Jesús dice que es el pan? Por eso lo hace entender hace una Yo comparación. me puse en la situación que si yo estuviera en ese momento con Jesús y Él me hubiera dicho eso, yo no hubiera entendido nada. No hubiera entendido nada. Hubiera pensado que era un pan, ¿no? Y me preguntaría, ¿cómo voy a comerlo ahí? Pasaron 2000 años y nosotros, por su Espíritu Santo, entendemos que el pan es Él. ¿Y dónde está Él? En la Escritura, ¿no, hermanos? Él es nuestro alimento, Él es nuestro pan. Y por si nos ha quedado una duda que Jesucristo es la palabra de Dios, vamos a buscar 1 de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Y voy a pedir a mi esposa que lo lea porque en su versión hemos encontrado algo peculiar. Primera de Juan. Amén. Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Amén, hermanos. Acá creo que lo vamos paso por paso. Lo hemos oído. ¿A quiénes oyeron ellos? ¿A quién fue que oyeron? Lo hemos visto. ¿A quién vieron? A Dios no lo pueden ver, ¿verdad? A Dios no lo pueden ver. Nadie podía ver a Dios. No, si no hubiera muerto, ¿verdad? Lo hemos visto con nuestros propios ojos. ¿A quién vieron? Amén. Lo hemos observado, lo hemos tocado. A Dios nadie lo puede tocar. Lo hemos tocado. ¿A quién tocaron? A Jesucristo, con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. Amén. Y más abajito, en la Biblia de mi esposa, ¿puede leerlo mejor? Palabra, 2 puntos. Es la traducción de la palabra griega logos, que hace referencia a cualquier clase de comunicación. Aquí se refiere a Jesucristo, a través del cual Dios se ha dado a conocer al mundo. Entonces, para que no quede duda, ¿qué se refiere cuando dice palabra? Está refiriendo a Jesucristo. Amén. Hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, hermanos, por nuestros pecados, que pagó el precio con su sangre de las cosas, muchas cosas malas que nosotros hacemos, que día a día hacemos, que yo hago, que ustedes hacen. Pero debemos arrepentirnos, reconciliarnos con el Señor. ¿Pero cómo lo podemos hacer? ¿A través de qué? De su palabra, ¿verdad? A través de la sola Escritura, ¿verdad, hermanos? Entonces, cada día debemos renovar nuestras mentes, no con consejos humanos ni con lo que nosotros creemos, renovar nuestras mentes. ¿Y por qué digo renovar? Porque todos los días transversamos algo. Poquito a poquito vamos transversando. Pero día a día tenemos que regresar a esa senda, así como los reformadores hicieron en aquel entonces, cuando quedaron las 5 solas de la reforma, cuando pusieron esas 5 solas, para poder regresar nuestro corazón a lo que dice la Escritura y someternos a ella. No someter a nuestro pecado, ¿no, hermanos? Someternos bajo lo que dice la Escritura, ¿no, hermanos? Entonces, arrepentámonos, busquemos a Dios en sus Escrituras. Amén. Vamos a ponernos de pie. Espero que se haya entendido lo que he querido hablar el día de hoy, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque la gloria es de Él y no de nosotros hablar.